Perfecto, entonces para dar el inicio oficial, hola a todos y todas. Muchas gracias realmente por conectarse y animarse a participar con nosotros en este primer evento de lo que queremos que sea la comunidad de Cero. Algunos ya me conocen, mi nombre es Catalina, soy parte del equipo de Cero, y nos motivamos a crear este espacio para juntar a personas de distintos establecimientos y servicios públicos de salud e invitarlos a compartir experiencias, aprender buenas prácticas y explorar juntos cómo mejorar la comunicación con los usuarios, entregando una atención que siempre sea oportuna, humana y eficiente. Este evento, como les decía, sería el primer paso para construir una comunidad en torno a este desafío. Y es un espacio que queremos que permita una conversación transparente sobre lo que funciona, lo que no funciona y cómo podemos lograr mejores resultados entre todos. Espero de corazón que este sea el primero de muchos encuentros y vamos a ir creando otras instancias también para mantenernos en contacto. Hoy, como primer evento, tenemos el privilegio de contar con dos invitados especiales. Carolina Lecaros, subdirectora de Gestión Estratégica y Eficiencia Hospitalaria del Hospital de Rancagua, quien compartirá su experiencia liderando iniciativas de optimización digital en un hospital de alta complejidad. Y también nos acompaña Jorge Pérez, cofundador de Cero, quien nos entregará una mirada introductoria a las orientaciones técnicas de contactabilidad del Ministerio. Primero vamos a comenzar con la presentación de Jorge para que nos ayude a desenredar estas nuevas y complejas orientaciones técnicas. Al final de la presentación vamos a abrir un espacio para preguntas, así que nos pueden ir dejando todas sus dudas en el chat y las vamos a ir recopilando. Te doy todo el pase, Jorge. Ya, dale. Voy a presentar entonces con lo que estaba mostrando recién, que era esto mismo. Y ahora ya se debería estar viendo, ¿sí? ¿Me confirmáis? Sí. ¿Falta pantalla completa? Sí, lo voy a poner en pantalla completa y me voy a pinear también. Súper. Creo que te puedo despinear a ti. Ahí sí. Sí, no estoy seguro si me puedo pinear a mí, pero si no me pineáis tú, Cata, ¿vale? Sí, para todos. Súper. Súper. Entonces, vi que apareció como una pregunta, no sé si era de Blanca, pero vayan dejándonos las preguntas en el chat y ahí podemos ir comentando entre todos. Me equivoqué, me había equivocado, disculpa. No hay problema, no hay problema. Ya, entonces, pero si tienen preguntas, vayan dejándolas nomás en el chat porque hay harta gente de Cero que aquí va a estar ayudando y ustedes mismos pueden irse también respondiendo, como si hay algunas preguntas como en general. La idea, bueno, esto viene parte principalmente de Catalina, que es parte de Cero, que también es médico. Entonces, es como la idea hemos visto que hay varios de ustedes en distintos centros de salud, en distintos servicios de salud, en distintos hospitales, que nos hacen las mismas o preguntas o nos empujan en las mismas direcciones y hemos visto que hay varios patrones que se empiezan a repetir entre distintos hospitales, tanto como de buenas prácticas, de qué cosas han probado y que no han funcionado. Y la idea de hacer esta comunidad es que trascienda un poco a la empresa de nosotros, o sea, Cero. La idea es como tratar de juntarlo a todos ustedes que están como todas en estas áreas, digamos, no médicas, en las que son más como administrativas, operativas, donde las papas queman, así como ahí atendiendo a los mismos pacientes. Y finalmente aprovechemos como de dar una salud mejor para todos los usuarios. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí al principio, un poco también como de hacer tiempo para que la Carolina pueda conectarse bien, le voy a hacer una introducción. ¿Lograste? Ya, perfecto, ya, súper. Estamos entonces. Son estas cosas que pasan justo a último momento. Entonces, lo que yo voy a hacer al principio es que le voy a aplanar la cancha a Carolina, que nos va a hablar de cosas más detalladas después. Voy a hablar un poquito de las orientaciones técnicas para la gestión de contactabilidad, que este documento que les llegó a la mayoría de ustedes si trabajan en un hospital hace algún tiempo. Algunos de ustedes también estuvieron ahí incidiendo, cambiando algunas cositas, conversando en la concepción de este documento. El documento es súper grande, hay un montón de cosas, entonces nosotros de hecho tenemos pensado con Catalina hacer alguna instancia donde nos dediquemos solo a alguna de estas, de los temas de este documento. Entonces voy a hacer simplemente una visión súper rápida por encima. Después en la discusión posiblemente nos podemos meter en algunos detalles, pero para fijar las expectativas no vamos a ver el documento completo porque ya se imaginan, o sea, dicho, si todos lo vieron, saben cómo es el documento. Hay unos flujos que al principio partían como simplecitos, así un flujo de vinculación con el paciente, después un monitoreo, seguimiento,
agendamiento de cita, y después estas cuestiones se empezaron a complicar y había flujos para todo, y cualquiera que lo leyó debe haber sentido lo mismo que sentimos nosotros cuando nos llegó este documento, que es gigantesco, hay un montón de cosas, posiblemente algunas cosas que algunas de las personas con las que nosotros hemos conversado saben que funcionan y ya la estaban haciendo antes, hay algunas otras cosas que no funcionan tan bien y uno tiene que adaptarlas. Entonces, lo que quiero decir primero de este documento es que lo que hemos visto en todas las personas, que nosotros mismos también, es que no somos nosotros el documento, es de verdad que es grande, de verdad que es como un poco intimidante. Entonces, la idea es como que entre todos le podamos sacar provecho a qué cosas se pueden hacer y qué es lo que nos está diciendo finalmente. Entonces, la primera parte van a ser idealmente unos 5 minutos nomás, haciendo un sentido un poquito como de despejar algunas cosas y ponernos de acuerdo en algunos puntos. Entonces, ¿cuáles son como los puntos fundamentales que al menos nosotros hemos visto en este documento? Y lo estuvimos discutiendo harto con Catalina, de hecho llevamos un par de meses mirándolo en detalle. Algunos conceptos fundamentales y que yo creo que son bien importantes y aparecen en las primeras páginas del documento es que las orientaciones técnicas pueden ser complementadas y pueden ser adaptadas según la realidad de cada equipo. Eso lo dice explícitamente. Entonces, eso, y yo he conversado también con la persona que está como a cargo del tema en general en el MinSal, que como, eso es lo que nos dice, es que estas son orientaciones técnicas, pero entendemos que cada equipo es distinto, cada realidad es distinta y tenemos que ser capaces de adaptar. El complemento de eso es que hay una parte bien concreta que dice que el documento no pretende crear nuevas unidades en los hospitales, que esencialmente significa que no hay más plata, o sea, como que con los mismos recursos que están, tenemos que tratar de hacer sentido de las orientaciones técnicas. No es como que vayamos a crear un departamento de contactabilidad para las orientaciones técnicas, así es que esperamos que lo podamos abarcar con los recursos que tenemos ya en los hospitales. Y posiblemente los dos puntos que más nos interesan a nosotros, cero, de hecho desde el punto de vista de los que estamos como ayudando a lograr los objetivos, es que el documento fomenta una comunicación bidireccional y continua con el usuario, con el paciente, no tanto como transaccional, sino como idealmente en todo momento, obviamente modulado por los recursos, y posiblemente lo más interesante es que impulsa y valida el uso de nuevos canales y tecnología. Sé que Carolina es bien crítica con este punto, y ella va a poner después su punto de vista ahí. Desde el punto de vista como positivo, las orientaciones técnicas anteriores ni siquiera validaban ninguna tecnología. Entonces, aquí como que yo veo que hay un paso adelante. Ahora es bueno que haya gente como Carolina que nos quiera tirar a ir más rápido aún, lo que es bueno. Entonces, desde el punto de vista positivo, hay un reconocimiento de que hay canales y tecnologías nuevas que se pueden usar para esto, ¿sí? Sí, Roberto, va a quedar todo grabado, va a estar todo disponible para que todos lo tengan. Entonces, esos son los conceptos fundamentales, y lo que hicimos nosotros es como tomamos este documento de orientaciones técnicas y lo resumimos en algo bien, bien simple, que son como hitos. Cualquiera de ustedes que ha estado ya inserto en el proyecto de tiempos de espera interoperable, que lo está guiando el TIC del MinSal con el Censo y otras instituciones, conoce que hay como hitos en la espera, digamos, de un paciente. En estos intercambios de datos tiene que ver mucho más con intercambio de datos y con tecnología, pero lo que hicimos fue como adaptarnos, tomar el documento de orientaciones técnicas y hacer un símil con este iniciativa de tiempo de espera interoperable, y estos son como los hitos que define ese documento. Cuando se recibe la interconsulta, que viene desde la APS, que se nos está cayendo un poco del gráfico, pero viene desde allá, y eso da para otra parte de la comunidad también. La interconsulta recibida, el caso debe ser priorizado antes de poder agendarlo, y finalmente el último punto, que es cuando se hace la atención, y después la post-atención, que esencialmente es como si el paciente tiene que volver nuevamente a un control o algo así, como que vuelve al ciclo, pero en tiempos de espera interoperable aquí termina. Cuando se realiza la atención, se acaba, digamos, ese viaje inicial del usuario. Entonces, para no como usar todo esto, lo que voy a hacer en los minutos que me quedan es hablar de dos de estos puntos. Uno es la vinculación con el paciente, y ahí ver algunas de las buenas prácticas que nosotros hemos visto que están usando algunos hospitales. Y luego el monitoreo de seguimiento, que está como justo antes de que se realice la atención, que es como última milla, cuando realmente hicimos todo lo demás y ya queremos que el paciente se atienda para que podamos como ponerle un check a ese paciente de la lista de espera. Entonces, si nos centramos en la parte de vinculación, que es la parte inicial,
el documento de orientaciones técnicas tiene un objetivo muy claro en la parte de vinculación. Vinculación es como cuando se recibe la interconsulta y antes de que yo haga cualquier cosa con el paciente, el objetivo principal es establecer el primer contacto efectivo con el paciente. Esto que es un poco abstracto, pero en realidad lo que tengo que hacer es, de alguna manera, el paciente se tiene que enterar que yo en el hospital sé que el paciente está en la lista de espera. O sea, fue derivado desde la APS, está en nuestra lista de espera y yo tengo que vincularme con el paciente. Si eso es lo que dice el documento de orientación técnica. ¿Cuál es el mayor desafío? Que esto les debería sonar a todos y a todos les ha dolido, es cómo diablo ubicamos al paciente inicialmente. Cómo somos capaces de contactarlo de manera efectiva, de llegar a él, de saber que es contactable en un número de teléfono, dónde vive, en qué estado está. Eso es lo primero. Entonces, dado este objetivo y los desafíos, hay varios riesgos que ocurren. Entonces, ¿cómo mitigamos los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Que no podamos nunca contactar al paciente, que el paciente, no sé, que tengamos formas de contactarlo, pero que el paciente no nos responda, que tengamos que ir a un llamado radial o ir a la casa para tratar de ubicarlo, etcétera. Ese es como los mayores riesgos. Entonces, ¿cómo mitigamos los riesgos aquí? Y hay dos formas de mitigar el riesgo, al menos dos. Una es tratar de hacer estos contactos iniciales por canales masivos. Y ahí, claro, los que trabajan con nosotros saben que nosotros les ayudamos harto a hacer esto por ejemplo, usando WhatsApp. Pero también podríamos usar como llamados telefónicos, pero la idea es que sea masivo pensando que lo primero que queremos es tener la mayor cobertura posible. Y lo segundo, que yo he visto que varios de ustedes hacen, de alguna u otra forma, es enriquecer los datos de contacto que tenemos del paciente desde diversas fuentes. Lo que yo he visto que hacen varios de ustedes en los hospitales, en secundaria, es que cuando tienen un contacto del paciente, si tienen intuición de que el contacto no está correcto, van, no sé, al sistema del APS, ya sea como el sistema propio de ustedes, o un relleno, lo que sea, tratar de buscar más contactos y hacen como que salen a buscar contactos de familiares, de personas, de lo que sea, para tratar de enriquecer la información. Entonces, eso es lo que están haciendo ahí, están enriqueciendo los datos de contactos del paciente. Y un ejemplo que es tecnológico, y que ahí los invito a todos a preguntarnos a nosotros, ya sea a Catalina, a la persona de Cero, o incluso a la persona de TI de su propio hospital, es que el MinSal hoy día tiene repositorios donde uno puede ir a buscar información de contacto de los pacientes. Entonces, de hecho, para los más técnicos se llama la API de contactabilidad del MinSal. Y nosotros hemos estado trabajando ahí con el Jorge Herrera, que es el director de TI del MinSal, para ver cómo uno puede acceder a esa fuente de datos de mejor manera y también enriquecerla. O sea, eso es lo que hemos estado trabajando nosotros como Cero, tratando de ver cómo no solo leer datos de ahí, sino que si yo sé que un paciente es contactable en cierto número, posiblemente ir a devolver esa información también al MinSal. Entonces los invito a los que no tienen todavía acceso a esa API de contactabilidad, que hablen conmigo o que hablen con la persona de TI de su servicio de salud o de su hospital, para ver cómo pueden acceder también a esos datos, tanto para ustedes como para las herramientas como la nuestra que les está ayudando. Entonces, esto es abstracto, pero cómo vamos al detalle, y algunos de ustedes ya han visto algunos de estos contactos como el que hacemos nosotros, pero también lo podrían hacer ustedes. El primer contacto puede ser tan simple como saber si el paciente todavía está esperando por la prestación en la que está en la lista de espera. Entonces, aquí este es un contacto súper común y corriente de los que hacemos nosotros, es como le escribimos desde el hospital, esto generalmente sacando información desde los datos del SICTE o ahora desde el tiempo de espera interoperable, y le estamos preguntando al paciente, que se llama Brandon, si todavía requiere la cirugía. Nada más que eso. Y aquí el paciente nos dice, sí, aún requiere la cirugía, y nosotros después le respondemos. Esto lo hicimos en particular con algunos hospitales, aprendimos que esta era la forma de contactar al paciente, que por favor no asista al hospital, pero ya tenemos un cupo, cuando tengamos un cupo disponible nos vamos a comunicar con usted. Y se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es solo vinculándonos con el paciente, no estamos haciendo nada más que saber su estado y tratando de vincular. Y aprovechando también un poquito de enriquecer los datos. Aquí le preguntamos si nos puede dar algún número alternativo para poder contactarlo en el caso de que no lo pillemos en el número que estamos contactando, y esas son cosas que uno puede hacer, que ustedes pueden hacer tanto usando WhatsApp manual como con alguna herramienta un poco más masiva. El caso complementario, que yo no me voy a detener aquí porque yo entiendo que Carolina va a trabajar mucho más, va a hablar mucho más de esto, es cuando hacemos el mismo contacto de vinculación y el paciente, por ejemplo, en este caso nos está diciendo que ya no necesita la cita, y dicho es como bien específico este contacto, nos dice, ya me operé, ya resolví esto en el mismo hospital, o sea, realicé esta cirugía de tórax cuando me hice la cirugía de tórax.
fue el 2023, lo estamos contactando el 2025 y nos estamos enterando de esto. Entonces, en este hospital en particular, donde hicimos este contacto, a ellos les importaba harto si es que el paciente se había operado en el mismo hospital, porque tenían este problema, que era muy común que ellos mismos no sabían que ya habían resuelto un caso de lista de espera y todavía aparecían sus listas de espera. Entonces aquí el paciente, por ejemplo, nos dice 4. ¿Y por qué este caso es importante? Porque si el paciente ya se operó con ustedes mismos, a partir del root del paciente, ustedes pueden ir a buscar esa información y pueden hacer o sea, tienen la evidencia, por ejemplo, para hacer una alta administrativa. O sea, el paciente se operó en este hospital, yo tengo aquí el certificado de operación y ustedes pueden usar eso, pueden juntar eso y hacer una alta administrativa con esa información. Entonces, es bien específico, en este caso era un hospital que nos pidió hacer esa pregunta en específico. Esto era como de vinculación. Me voy a saltar varios de los otros pasos, que igual podríamos verlo en otra reunión, pero después está como el monitoreo y seguimiento, que este es como mucho más común, que es más como similar a lo que hemos hecho en general en Cero en nuestra historia y por lo que nos conocen la mayor parte de ustedes, que el objetivo principal aquí es asegurar que la atención se lleve a cabo. O sea, ya pasamos por priorizar el caso, ya lo agendamos, y ahora queremos que el paciente llegue y no queremos que se nos caiga al final. O sea, como en el último paso, nos caiga. Entonces aquí la idea es asegurar que la atención se lleve a cabo. ¿Y cuáles son los mayores desafíos estándar? El NSP, o sea, los pacientes que no se presentan. El que más les duele, que yo he visto a varios de ustedes, son los bloqueos, ¿sí? Este problema que ocurre cuando el médico en la mañana te llama por teléfono y dice no va a atender a ninguno de los pacientes de hoy día, y eso genera un problema gigantesco, porque yo he visto a varios de ustedes que tienen que dejar de hacer todo lo que están haciendo, ponerse a llamar a los pacientes para que el paciente no llegue, y no solo llamarlo para que no llegue, sino que además tratar de reasignarlo y lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de mitigar riesgo aquí? Idealmente usar contactos automáticos de alta adaptabilidad, y con adaptabilidad me refiero a que podamos adaptar ese contacto a la necesidad que tenemos en el momento, al tipo de cita, al bloqueo que estamos teniendo, etc. Bien. Les voy a mostrar solamente un ejemplo de a qué nos referimos con esto. Entonces, por ejemplo, este es un bloqueo, se ocurrió un bloqueo, de hecho es del 18 de julio para el mismo 18, o sea, como es un bloqueo del mismo día, que es como de los que más les duele. Y aquí, si se dan cuenta, el bloqueo lo estamos tratando de hacer de una forma un poquito más, no es como simplemente no asista al hospital, lo que le estamos diciendo es que reasignamos su cita, le reagendamos su cita. Esto es como la persona del hospital supo que el profesional no venía, tomó al paciente, lo cambió de horario y luego disparó este mensaje que dice que no lo vamos a poder atender hoy viernes, pero su cita fue reagendada para otra fecha, y en este caso le estamos diciendo la fecha y la hora de la nueva cita, que es el viernes 25 de julio a las 15:20. Y le pedimos inmediatamente confirmación al paciente para si va a asistir. Entonces, aquí la invitación es como, en general el bloqueo es muy doloroso, pero si ustedes pueden encontrar herramientas como la nuestra, como otras que existen también, para tratar de primero llegar lo más rápido posible al paciente para que se entere, y luego si es que hay la posibilidad de no solo decirle al paciente que no venga, sino que ayudarle a encontrar una cita nueva, reasignarle esa cita, eso en general los pacientes lo agradecen harto. O sea, como que convertimos algo negativo en algo que es medianamente positivo. No me van a atender hoy día, pero me pueden atender el próximo viernes. En este caso era como una semana, pero al menos lo vamos a atender. El paciente tiene una cita ahí marcada. Y lo otro es que hemos notado harto nosotros en los hospitales, que si bien no tengo los números acá y no es la idea de esta presentación, que el WhatsApp tiene una cobertura bien amplia, igual hay pacientes que se nos están quedando abajo, principalmente los pacientes que son como, que solamente tienen un número de fijo o que no usan el WhatsApp. Entonces, lo que les quería mostrar nomás es como algunas de las cosas que hemos podido estar haciendo ahora último, llamadas automáticas de confirmación de hora. La voy a poner aquí para que la escuchen ya. Sí, Hola, buenos días. Soy buenos Rafa días. y lo llamo del hospital de Andacollo. ¿Ya? Necesito confirmar una cita de técnico paramédico. La cita ¿Ya? es para el paciente Luis Alberto con la profesional Sí. Carmen de la Rivera. Sí. La fecha de la cita es el jueves 10 de julio a las 9:05 de la mañana. ¿Puedo las confirmar que 9:05. Luis asiste? La fecha de la cita es el jueves 10 de julio a las 9:05 de la mañana. ¿Puedo confirmar que Luis asistirá el jueves a su cita? Sí, señorita, voy a estar a las 9:05 ahí. Perfecto, la cita queda confirmada. Le recuerdo que la Muchas cita es de...
Le recuerdo que la cita es de técnico paramédico para el paciente Luis Alberto el día jueves 10 de julio a las 9:05 de la mañana. Muchas gracias. Si se dan cuenta, es una llamada telefónica, pero trata de adaptarse al usuario. Generalmente el WhatsApp es harto mejor porque le queda la información y la puede leer y releer de vuelta. Entonces, los desafíos en estas llamadas automáticas es que idealmente un usuario nuestro, si es que va a recibir una llamada automática, que la llamada se adapte. Si se dan cuenta, aquí el caballero como que interrumpía al sistema, ese sistema como que no tenía que como que repetirle la información para estar seguro de que le está quedando clara la información que le está entregando. Entonces, estas son como dos iniciativas para tratar de, por un lado, aminorar este dolor de los bloqueos y por otro, para asegurarnos de que los pacientes van a llegar. Entonces, solo para complementar, hay hartos puntos aquí en estas orientaciones técnicas. Vimos dos hoy día, y la idea es como tratar de ir viendo estos más en detalle y qué es lo que está entendiendo cada uno de ustedes con las orientaciones en general y lo podamos discutir en la comunidad. Entonces, solo como conclusión, hay un par de tecnologías claves que yo creo que es importante que, yo sé que varios de ustedes las manejan, pero también es importante que las empecemos a manejar así como operativos también para poder comunicarnos con la gente técnica por un lado. Una de las comunicaciones importantes con la gente técnica es entender qué es lo que es la interoperabilidad. Si han ido a los eventos del censo, del MinSal, hay un tema como que es muy, muy, muy claro. La interoperabilidad es esencialmente cómo los sistemas pueden conversar unos con otros, que es indispensable para que la tecnología pueda funcionar, y nos permiten como evitar la doble digitación, permitir flujos automáticos más complejos, que no tenga que uno estar pasando datos de un lado para otro para hacer cosas. Entonces, cada vez que nosotros podamos hacer cosas con interoperabilidad, vamos a ser cada vez más capaces de cumplir las orientaciones técnicas sin que nos duela tanto. Entonces, como que la interoperabilidad es muy, muy importante. Y algo que deberíamos todos tener en la cabeza cada vez que estamos tratando de pensar en esto. Lo otro que les mostraba es cómo podemos usar de manera eficiente y efectiva los canales de comunicación. Generalmente nosotros en Cero usamos harto WhatsApp, pero ustedes han visto como que no solo el automático, sino el manual también, WhatsApp manual también como que tiene harta llegada en los hospitales. Y si vamos a hacer llamados, si el llamado lo puede hacer una persona, siempre es mejor, ¿sí? Pero si vamos a hacer un llamado automático, idealmente el llamado tiene que estar adaptado al usuario, porque cuando llegamos al llamado, generalmente es como ya el paciente que menos tecnología tiene, entonces idealmente seamos muy, muy adaptables para eso. Y ese es el último punto, ¿no? Como 100% adaptado al paciente. Eso es lo que les quería contar. Tiene que ver esto como, digamos, desde el punto de vista de Cero, esta es como una comunidad que queremos crear con todos ustedes. Como les decía, queremos que nos trascienda a nosotros. Posiblemente al final vamos a hablar un poquito más de esto, pero varios de los que se inscribieron ya, los que no se han inscrito en comunidad.cero.ai, háganlo, porque la idea es que nos dejen su teléfono. Nosotros vamos a crear algunos grupos de WhatsApp específicamente para discutir acerca de las orientaciones técnicas, de qué es lo que está haciendo cada uno, después, no sé, hacerle más preguntas a Carolina de lo que nos va a mostrar, etc. Entonces, los invito a que se sumen. Este es el primer evento, pero deberíamos tener hartos más. Así que con eso terminé, Cata, no sé si estáis ahí. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Realmente para ayudarnos a entender mejor las orientaciones técnicas. Abrimos el espacio para preguntas, recibimos algunas en el chat, así que vamos a irlas revisando. Si te parece, yo creo que lo mejor es que pasemos a la presentación de Carolina. Y hacemos todo al final. Porque así entre Caro y yo podemos responder las preguntas que vengan para cada uno, ¿te parece? Perfecto, entonces a continuación le damos el paso a Carolina Lecaros. Nuevamente la presento, subdirectora de Gestión Estratégica y Eficiencia Hospitalaria del Hospital de Rancagua. Carolina cuenta con una amplia trayectoria liderando proyectos que optimizan la gestión y la atención en hospitales de alta complejidad, y hoy nos acompaña con su experiencia y aprendizajes en materia de innovación tecnológica en salud pública. Claro, te doy el pase para que nos puedas compartir tu lámina. Tienes autorización para compartir pantalla, me parece. ¿Me confirmas ahí? Bueno, primero, buenos días a todos. Yo me atrasé hoy día porque la vida es así, triste, pero luego lo logré, no me podía conectar, fue un poco estresante, pero lo logré y la verdad es que estoy muy contenta de esta invitación porque, bueno, Jorge y Cero en realidad lo saben, nosotros empezamos a trabajar hace como unos 2 años y medio quizás, solo desde la ilusión y desde las ganas de hacer algo, porque como todos trabajamos en este tema público, ¿cierto?, es súper difícil tratar de instalar un cambio, pero sí se puede. Entonces partimos con un par de pilotos en algún minuto, apoyados en ese tiempo por nuestra directora Paula Stegmayer, que hoy día vuelve a ser nuestra directora, entonces era una tremenda oportunidad porque ella tenía también esta
esta visión y estas ganas de hacer cosas que fuesen más tecnologizadas, porque también sabemos que una de las cosas que a nosotros nos va entrampando en el servicio público es quien está, en el fondo, gerenciándonos en cada minuto, y eso también es un tema que yo lo he llevado en más de una oportunidad a todas estas cosas que vamos participando, ¿cierto?, para poder hacer un llamado a la comunidad como legisladora, en el fondo, que se tome en cuenta que todas estas transformaciones digitales no pueden estar supeditadas a las personas. O sea, nosotros como hospital regional en este momento, con Paula, hacemos un tremendo equipo porque ella tiene toda la ganas, pues como que, dale, me dice, pero resulta que igual hemos pasado por periodos oscuros, de oscurantismo, y que no nos dejan. Entonces, eso es súper importante poder instalarlo, y debiese ser una política pública, no debiese ser que alguien empoderado o alguien que en verdad quiere, en el fondo, con la capa de Superwoman o Superman, ¿cierto?, quiere hacerlo. Entonces, yo creo que bueno, de verdad que creo que es una tremenda oportunidad que estemos aquí casi 60 personas. Cuando Jorge me invitó a participar, lo encontré espectacular, a mí me zapateó la neurona, porque hemos estado en este peregrinaje de poder, en el fondo, eso, que no quede entrampado en las personas, sino que sean los procesos, porque cuando empieza esta cosa de que no nos damos cuenta de lo que estamos acumulando en estas listas de espera, yo soy una fanática de las listas de espera porque creo que como no tiene solución, a mí me desafía muchísimo. Entonces he intentado leer, estudiar y qué sé yo, pero no hay machita que receta, pues en ninguna parte encuentro la respuesta. Entonces la respuesta hoy día creo que está en esto, en crear comunidades en que distintos líderes de distintos lugares que tenemos los mismos problemas o las mismas oportunidades de mejora, podamos alinearnos y podamos trabajar como bajo esta misma premisa. Eso es como lo lindo, lo positivo, lo que avanzamos, ¿cierto? Ahora yo les voy a mostrar, Jorge siempre dice que yo soy crítica. No soy crítica, creo que para poder generar cambios necesitamos ser un poco más disruptivos, quizás, esa puede ser la palabra. Les voy a compartir mi pantalla porque tengo solo un slide que quiero compartir. Porque además Jorge me dijo que tenía que acotarme a, no sé, 30 minutos para eso, 15, no me acuerdo bien, pero yo seguramente me van a tener que parar porque yo podría hablar aquí un par de horas, en verdad, fácilmente respecto de esto. Entonces, te conocemos. voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Aquí. Entonces. ¿Lo ven? ¿Todavía? No. Ahí sí. ¿Sí, cierto? Sí, ahí sí. Ya, vale. Entonces, para mí, cuando llega el tema de poder, empezamos a pensar qué podíamos hacer, ¿cierto? Respecto de, primero, la cantidad. Nosotros sabemos que en Chile tenemos 2.100.000 personas esperando en una lista de espera, distintamente digamos, de la prestación médica que necesitan, son 2.100.000 personas. Eso es brutal. Y es brutal porque además, cuando yo digo 2.100.000, nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque el cerebro tiene un mecanismo de defensa que hace que cuando las cosas son demasiado como gigantes respecto del número, la estadística, deja de ser como un número y se vuelve cosa, deja de ser como una causa y se vuelve como una estadística cualquiera. Pero 2.100.000 personas es muchísimo, es como Santiago 4 veces, es una cuestión muy terrible en realidad respecto del número. Entonces empezamos a mirar, y cuando uno se mete, ¿cierto?, a ver en el día a día, que además es súper complejo porque tenemos un déficit en el registro de nuestros pacientes, no sabemos bien cuánto esperan y qué sé yo, nos fuimos dando cuenta de que aquí había que hacer algo, pero que era algo masivo. No nos sirve el 1 a 1, no tenemos la capacidad. Yo tendría que tener 3.000 personas trabajando para poder resolver quizá en un corto periodo toda la necesidad de la contactabilidad que nosotros tenemos. Entonces, allí en donde fuimos a mirar cuáles eran las posibilidades o las oportunidades que podíamos tener, y ahí apareció Jorge con su estrategia, ¿cierto? Y nos pusimos a conversar de qué era lo que teníamos y a dónde queríamos llegar. Entonces nos empezamos a dar cuenta que podíamos hacer cosas. Había una forma, en el fondo, a través de este tema de WhatsApp, en donde nosotros le preguntamos al paciente si él requiere o no. O sea, primero le confirmamos la cita, esa fue la primera etapa. Le confirmamos la cita para poder ver el tema del NSP.
Y con el NSP, en verdad lo logramos bastante bien. Nosotros como hospital tenemos un buen indicador, nos piden 12% mensal, nosotros lo logramos en bastantes especialidades. Esta especialidad de alta complejidad tiene 43 especialidades. Entonces, lo logramos en verdad en gran parte. Pero dejó de ser un tema el NSP hoy día para nosotros, porque hay un NSP que es por determinantes sociales, que lo da porque las personas no tienen recursos para movilizarse, tienen un problema de movilidad, no tienen acompañante, todas las causas que nosotros conocemos, ¿cierto? Que además el MinSal nos acepta un 12%, pero nosotros también nos pasaba por la otra parte que dijimos ya, el NSP resuelto, listo, pasamos al siguiente. Entonces, ¿ahora qué? Ahora tenemos una lista de espera, no sé, nuestro Percentil 75 es más de 10.000 pacientes. Y de esos 10.000 pacientes habría que hacer también algo. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntémosle si aún requiere la atención, fue una de las primeras cosas. Y no porque solo así como porque hay, así como que se ocurrió, no. Después de leer muchas cosas y ver la academia, ¿cierto? Y ver como los otros modelos que hay en otras partes del mundo, la única forma, en el fondo, de que el paciente baje sus niveles de ansiedad y pueda como encauzar este tema de que no se sienta más vulnerable todavía, además de su enfermedad, es que el hospital le pregunte, en el fondo, cómo que todavía estamos trabajando, que no le vamos a resolver aún, pero que estamos pendientes de él. Y ahí nació esta cosa le llamamos barrido de listas de espera, que fue una locura en realidad, porque además esto era como un demo, entonces era como todo regalado, era como ya, dame 1.000 registros, o sea, puedo decir a 1.000 personas, ya 1.500 manos, así que ya, nosotros nos subíamos por el chorro igual, porque yo necesitaba números para demostrarle acá al hospital que era una cuestión que finalmente iba a ser una inversión, lo que estábamos haciendo. Y ahí nos dimos cuenta que al menos el 56% de esa gente nos dice que sí requiere aún la atención, que sigue esperando. Entonces, imagínense de una lista, no sé, de 11.000 personas que el 56% te diga que lo requiere, te resuelve un tema súper importante, pues en el fondo tú sabes que es lo que tienes que alcanzar y lo tienes que hacer. Pero nos queda un pedacito, y es por eso lo de mi slide, que hoy día yo considero que el avance tecnológico va mucho más rápido que la normativa. O sea, la normativa va por 3 kilómetros más atrás y el avance tecnológico va mucho más adelante. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos hoy día herramientas que sí podemos utilizar, pero que la normativa nos entrampa y nos impide. Y esa rigidez normativa es la que nosotros hemos intentado de alguna manera terminar o pedir o que alguien nos escuche, qué sé yo. Se han hecho varias cosas en realidad de solicitudes para que nos puedan validar en el fondo esta comunicación por WhatsApp. No queremos sacar a la gente masivamente, eso no es nuestra intención, no queremos que WhatsApp barre y pum y todos para afuera, no queremos eso. Lo que queremos hacer es que esa persona que ya no requiere la atención y que me dice que no, yo sea esta cosa, ¿cómo se llama? Un validador en el fondo de que sí el paciente fue contactado, él rechazó la atención y que finalmente lo vamos a sacar por el egreso que corresponda. O que el paciente efectivamente no está contactado, que lo tratamos de comunicar 3 veces y finalmente voy a poder mandarle una visita domiciliaria. Pero eso ha sido un poco lento, estas orientaciones técnicas que salen, que además en verdad es muy, muy engorroso, tal como decía Jorge al principio, es como unas orientaciones que hay que tener mucha expertise para poder entender, porque habla de términos, conceptos, que vinculación, que el COVICOM, que muchas cosas que finalmente alguien que en verdad no está muy, muy, muy metido no lo va a entender, y menos resolver, porque te ponen como metas muy difíciles, pero no hay un tema como, yo lo que considero es que existe como esta rigidez normativa solo por falta quizás de conocimiento de la operación misma. Entonces quizás con esta comunidad podemos empujar a que el ministerio de alguna forma entienda cuál es la postura de nosotros como hospitales y cuál es la finalidad, que no es barrer con la lista de espera y dejar a la gente sin atención, es poder abrirle la puerta que se la tengo cerrada por una lista que no está limpia, por una lista que no es real. Y esa oportunidad la tengo solo a través del canal masivo, porque en el 1 a 1 nosotros no logramos hacerlo. Y todos los hospitales que tienen bueno, que mientras más grande uno tiene más gente, pero finalmente no lo resuelve la cantidad de gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar como de que sea una bandera de lucha en el fondo. Nosotros creemos que estos problemas que están divididos, yo los puse aquí en la slide, en 2 partes, que son los problemas visibles, siempre no sé, las comunicaciones o lo que políticamente se dice es que no tenemos suficientes especialistas, que hay un montón de cosas que te dicen que finalmente tú dices que lo vas a resolver con recursos.
Y yo creo que eso no lo vamos a resolver con recursos. Es un tema todavía, hay una brecha importante todavía de gestión administrativa, de gestión de recursos humanos, ya sean clínicos como administrativos, de poder trabajar en una forma mucho más eficiente respecto de lo que estamos haciendo, pero para eso necesitamos el apoyo tecnológico. Nosotros necesitamos convencer a MinSal que nos valide estos canales en el fondo para que esta cuestión sea mucho más expedita, mucho más rápida. Entonces, como sigue siendo como un problema de recursos para el mundo, digamos, para la gente, vamos a seguir entrampados, porque no pasa por recursos. Si a mí la directora mañana me dijera, ya, claro, podéis contratar 20 médicos más, no lo puedo resolver, porque no tengo cómo contactar a todos los pacientes. Y seguramente ella iría a buscar a la China la plata, pero finalmente no lo vamos a lograr igual, porque no tenemos la capacidad para hacerlo, porque no tenemos que... Lo primero es la contactabilidad. Y para la contactabilidad, la herramienta tecnológica es lo más importante. Y para que la herramienta tecnológica funcione, necesitamos que la normativa deje de ser rígida. Y que en el fondo entienda que nosotros lo que queremos hacer es eficientar el tema y abrirle la puerta al paciente que sigue esperando afuera y va a seguir esperando si es que nosotros no nos hacemos cargo. Yo podría hablar todo el día, pero entiendo que no tengo mucho tiempo. Sí, voy a insistir con lo contenta que me hace, o sea, con lo contenta que me pone poder participar en esto. Para toda la gente que quiera contarnos, o que quiera contarnos su experiencia, o que nos quieran decir que tienen alguna idea o algo, nosotros felices igual, estamos aprendiendo todos juntos. Quizás nosotros vamos un poco más adelante igual, por eso estamos también un poco más decepcionados del sistema, pero también muy, muy comprometidos con que sí podemos, y podemos hacer los cambios que nosotros queremos. Nuestro hospital hoy día hace barrios de listas de espera, tenemos 25.000 cupos mensuales para hacer eso. El próximo año lo esperamos levantar en 35.000, o sea, estamos contactando a 25.000 personas preguntándole, o al menos haciendo vinculación con ella, preguntándole si es que aún requieren la atención o no. Nos falta muchísimo todavía, estamos recién partiendo, pero con todas las ganas, así que eso yo no sé qué más contar. No, muchas gracias, Caro, muchas gracias, muchas gracias. Sí, realmente, muchas gracias, Carolina, por compartirnos toda la experiencia, tu visión también de cómo está funcionando todo hasta ahora. Tenemos algunas preguntas en el chat que podríamos enfrentar ahora, no sé qué les parece. Sí, dispara ahí con la Caro la respondemos, para que se pueda. La primera que tenemos es sobre lo que mencionaste de la API de contactabilidad del MinSal, Jorge. ¿Es solo para servicio público? ¿Quién puede usarla? Sí, estoy viendo quién hizo la pregunta, la Karina, así que lo que yo creo, Karina, es que se puede usar, sobre todo para fundaciones. Bueno, Karina no es de un hospital, es de Cuaniquén. No sé si estás ahí, Karina, o ya te fuiste. Creo que te puedes desmutear. Sí, estoy aquí. Ah, estoy aquí. Estoy ahí, sí. Hola. Hola. No sé, ¿qué quería ahondar un poco en la pregunta o es solo eso nomás? No, es saber si es que efectivamente podríamos nosotros también acceder, porque también, como todos, tenemos muchos problemas de contactabilidad, pacientes que no vienen hace mucho tiempo y queremos rescatar, así que sería buenísimo también tener ese dato, si podríamos nosotros también usarlo. Bueno, Karina es de Cuaniquén, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que hay que hacer una solicitud nomás. O sea, en el pedir no hay engaño. Yo ahí te puedo poner en contacto con quiénes son las personas que hay que pedir. Yo sí sé que los servicios de salud tienen una forma como unificada de hacer esa solicitud. Pero es cuestión de hablar con Jorge Herrera del MinSal, ¿cachai? Y ellos son los que acceden. Y el acceso a la API es como bien estándar, es una clave y un monto, digamos, cuántas consultas puede hacer al mes y ya está. Así que Buenísimo. yo te pongo en contacto ahí. ¿Sí? Bacán, gracias, Jorge. Dale. Genial. Tenemos dos preguntas que son bien similares, una de Loreto Ulloa y también de Martina Hartwig, que preguntan si el MinSal toma como contacto efectivo la citación a través de WhatsApp, sobre todo por las prestaciones que son GES, donde se exigen rescates telefónicos, visita domiciliaria, para poder exceptuar la garantía. Es buena la pregunta, porque las orientaciones técnicas sí lo permiten hoy día, las nuevas. No sé si Martina es de un hospital y ha visto las orientaciones técnicas ya, pero antiguamente no, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de contactabilidades, cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no? Hay que ir un poquito más fino, que es un poco lo que decía la Carolina. No sé si tú querías ahondar ahí, Carolina, en alguna de las cosas que sí se pueden y otras que no.
Sí, lo que pasa es que, claro, ahí hay que hilar más fino necesariamente, porque no es como la lógica en realidad te podría decir, sino que valida el WhatsApp, pero no lo valida como por ningún motivo de ingresos. No existe el ingreso directo de WhatsApp. Lo que nosotros al menos esperábamos o queremos conseguir es que al menos los contactos de WhatsApp sean tomados como intentos de contacto. Que este 26% que no me contesta el WhatsApp finalmente me deje en el fondo, qué linda, que me deje en el fondo, que me deje en el fondo poder hacer esta gestión. Pues. Entonces, hoy día nosotros tenemos en nuestro sistema, en nuestro Sidra local, etiquetamos los estados. Entonces, tenemos estado que dice primer estado fallido, primer llamado fallido, segundo llamado fallido y tercer llamado fallido, y ahí cambiamos el estado, lo cambiamos a visita domiciliaria. Pero MinSal no nos valida eso, no nos valida que el WhatsApp sea, ¿me entiendes? Entonces igual estamos ahí, pues, en esta cosa de poder evidenciarle a MinSal, oye, mira, hago los 3 llamados por WhatsApp, luego voy a la visita domiciliaria, el paciente efectivamente no está, entonces ahora sí déjame ingresar. Pero eso va a ser una lucha, por eso es importante que estemos súper unidos en este caso, y que podamos, en el fondo, ir con la bandera en lucha y exponer nuestras realidades, porque yo creo que todos tienen la misma realidad. Igual me gustaría escuchar eso, si es que estamos todos en la misma, el tema de nuestra necesidad de contactabilidad. Ahí podrían como reaccionar, hay como una manita así, podrían poner una carita, podrían poner dedito para arriba. Sí. Cuando hemos conversado esto con Carolina y con otras personas de los hospitales, hay como 2 líneas, ¿no? La línea operativa, que es como yo quiero atender al paciente, quiero saber si lo necesita, si necesita la prestación, quiero saber si es que ya no la necesita, como que yo puedo saber eso. Y otra es la línea, digamos, normativa, legal, que es como cuáles son las cosas que me exige la normativa tener como respaldo, por ejemplo. Entonces, claro, lo que yo veo con todos ustedes es que en la parte operativa ustedes saben lo que tienen que hacer para poder atender a un paciente o decidir que este paciente ya no lo necesita. Y es lo que dice un poco la Carolina, que la normativa va bastante más atrás de lo que ustedes están haciendo en el día a día. Hace poco con Catalina estuvimos en una reunión en el MinSal. Y ahí había harta gente de el MinSal mismo, digamos como de la parte más administrativa. Y ellos mismos lo reconocían. O sea, había gente como ustedes que estaba ahí y decía, oye, yo trabajo en el hospital, entonces yo sé ese problema, pero ustedes que están aquí en MinSal no saben cuál es el problema que tenemos. Entonces hubo una discusión interesante ahí también acerca de que si estas normativas las está haciendo gente que no es la que está realmente atendiendo a los pacientes en la administración, vamos a tener como esta separación. Y eso es parte de esta comunidad también, pues la idea es como acercar esas miradas también. Perfecto. Tenemos un par de manitas levantadas. Le quería dar el pase a Jessica Coronado, que tiene su manito arriba. Y luego Martín. Hola, buenas tardes, Jessica del Hospital Barros Luco. Mira, con respecto a lo que estaban hablando, si bien es cierto, a nosotros la normativa no nos permite egresar a un paciente cuando nos indica que ya no necesita la hora, nos permite visualizar para poder realizar el llamado directo para el egreso. ¿Ya? Sería súper eficiente que nosotros lo pudiésemos hacer solamente con el WhatsApp, pero hemos tenido un montón de problemas en los que muchas veces nos han rechazado estas listas de espera y de repente aparece el paciente y me dice, ese teléfono no es mío. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema para poder validar de que efectivamente el teléfono corresponde al paciente. Y ahí yo creo que es donde se quiere unir este documento que es el COVICOM, en donde responsabiliza al paciente para poder nosotros realizar este egreso con el WhatsApp o con un correo, porque en realidad es súper difícil poder desde el hospital realizar ese contacto con el paciente. Es mi opinión, nosotros seríamos muy felices en que el WhatsApp fuera nuestra primera instancia, si nosotros egresamos, pero hemos tenido un montón de problemas con egresos que no han sido por teléfono del paciente. Sí, de hecho el tema del COVICOM es un temazo, porque creo que es como una de las cosas que causa más dudas del documento completo, pero ahí con Cata tenemos Pero Jorge, mira, yo creo que el COVICOM debería ser un documento que debería ser, a mi pensamiento, debería utilizarse solamente en atención primaria, porque no podemos usar un documento para cada proceso que lleve el paciente dentro de la atención hospitalaria. Sería una locura, o sea, imagínate, el médico ya tiene que realizar un montón de documentación para un proceso o para un procedimiento,
Y imagínate, nos volveríamos locos. Entonces yo creo que nuestra primera instancia para el COVID-19, que es una buena opción, que yo no digo que es malo, pero sí que debería ser regulado a través de atención primaria. Es su primer contacto. Que viaje el COVID, digamos, como se O puede sea, ir. que cuando el paciente se entere de que van a crear esta lista de espera, él sepa de que si él modifica un teléfono desde ese momento, la responsabilidad de él va a ser estar en contacto con su atención primaria o en el hospital, acercarse a cambiar sus teléfonos, porque muchas veces nosotros acá, yo trabajo en el equipo de gestores, nosotros somos los que damos la información al paciente y el paciente, nosotros somos súper claros con ellos. Le decimos, si usted modifica sus teléfonos, nosotros no estamos en contacto con las compañías de teléfono. Por lo tanto, no nos vamos a enterar si usted hace un cambio. ¿Quién es nuestro primer enlace con el paciente? Atención primaria. ¿Quiénes son los que deberían de realizar como una contactabilidad más eficiente con el COVID-19? Debería ser atención primaria. O sea, es mi postura, mi forma de pensar. De todas maneras, de hecho es interesante esto ahí para que lo notemos, Cata, como ver si que el problema de COVID-19 lo resolvemos en APS y así como que se resuelve, digamos, para la secundaria. Lo otro que hemos visto nosotros, pues, principalmente en los hospitales más grandes, es que tratar de pedirle más de un número de teléfono al paciente en general es una súper buena idea, sobre todo si es de tercera edad, así como 3 números de teléfono. Hay algunos hospitales que nosotros hemos visto que tienen 7 números de teléfono. Claro, ahí el problema es que si no tienes una solución automática, te volvés loco tratando de usar los 7 números de teléfono. Pero ahí es donde la tecnología también te puede ayudar y ir como recuperando cuál es el número del paciente en cada posición. ¿Sí? Teníamos otra mano levantada también de Martina. Sí, hola, perdón, estoy sin cámara. Yo soy de atención primaria, trabajo en la Dirección de Salud de la MUNI de Santiago, así que me interesa estar conectada, sobre todo por la relación que uno tiene con los hospitales. Nosotros, a diferencia de casi todo el país, no tenemos Rayen, tenemos OMI, que es otro sistema de ficha que es bien complejo de usar, tiene hartas brechas de, por lo menos, interoperabilidad en la actualidad, con todo lo que es Florence, todo lo que es como la lista de espera de los hospitales, las atenciones que tienen los hospitales. Entonces, desde ese punto de vista, como la contactabilidad también se hace más compleja. Preguntaba por lo de la lista de espera, o sea, de la confirmación, si es que está aceptado la confirmación de cita o el rechazo de cita a través de WhatsApp, porque nos pasa mucho que nosotros también tenemos un problema de contactabilidad en cuanto a la actualización de números telefónicos de los pacientes. Hemos hecho hartas campañas en que las personas tengan un QR donde puedan actualizar el teléfono, lo hagan los SOME, los administrativos, pero aún así tenemos pacientes que lo siguen cambiando de forma recurrente y, por ejemplo, tenemos problemas en listas de espera de fondo de ojo, que es como dentro de la lista de espera que más se dan en atención primaria, todo lo que es garantía GES, por ejemplo, de diabetes, en la toma de exámenes diagnósticos y de los perfiles de presión para poder confirmar o descartar hipertensión. Entonces, ojalá se recoja también acá la APS. Yo fui al HIMSS, se habló un poco de APS en el HIMSS respecto a la interoperabilidad, por eso me interesa estar en esta comunidad para que se fortalezca también ahí la APS, que siempre se queda como a la colita y como decía Jessica, en APS nosotros somos el primer contacto con el paciente, entonces la idea es que se haga este primer contacto desde la atención primaria y que después se vaya al hospital también para aliviar un poco la carga que tiene el hospital, que tiene menos funcionarios administrativos, a mi parecer, que lo que tenemos nosotros en la atención primaria. Sí, yo creo que estamos súper alineados ahí con Martina, ¿cierto, Carolina? Sí, pues nuestro sueño ahí, en cero al menos, nuestro sueño es poder tomar al paciente desde el principio, desde el APS y estarnos comunicando y mantener la vinculación con ellos y cuando pasa al hospital, nosotros pasar con el mismo paciente. Entonces, las iniciativas de los tiempos de espera interoperables yo creo que van un poco en esa dirección. No habla mucho de contactabilidad, lamentablemente, lo del tiempo de espera interoperable, pero ahí estamos bien vinculados. Entonces, yo creo que se ve como positivo el futuro en eso. No va a estar fácil, ¿eh? Yo creo que todos sabemos que no va a estar fácil. Pero la comunidad es un primer paso. Pero sabes que igual hay algo súper importante allí que tenemos que tratar como también de poder poner sobre la mesa, que existe una responsabilidad igual importante del paciente. Yo creo que hoy día se hace todo el esfuerzo por parte de las instituciones para poder contactar al paciente. Nosotros de verdad que es como, no sé, Corazones Service, hacemos una tremenda gestión para poder llegar con el paciente. La gestora y qué sé yo, llaman a las APS y todo un tema. Y resulta que el paciente a veces ni siquiera, o sea, no tiene ni un interés. Y eso es muy terrible porque hay mucha gente que en verdad lo necesita de una forma biomédicamente hablando, y mientras que hay otros pacientes que no. Entonces, yo creo que lo peor que podría pasar, que de verdad a mí me gustaría a Minsal y decirle, tú Jorge que tienes la oportunidad, tienes que decirle a la gente de Minsal que
Lo peor que podría pasar si yo ingreso a alguien o llego a poner un contacto fallido porque por WhatsApp y finalmente no era un contacto fallido como dijo por ahí alguna colega, lo peor que va a pasar es que el paciente va a llegar acá y me va a decir, oye, me sacaste de la lista, ingrésame, súper, y te ingreso. Pero mientras eso, se muere gente esperando. Po. Entonces, yo creo que a veces se carece un poco de verdad como del sentido común. Esa rigidez que tenemos respecto del miedo de cómo poder usar las cuestiones. Yo estuve hace poco en un congreso, en una junta de algunas cosas de tecnología y qué sé yo, y ahí alguien nombraba y decía que nos demoramos 200 años en usar el termómetro. ¿Te acuerdas, Jorge? Tú también estuviste, bueno, ustedes estaban ahí, eran parte del tema. 200 años porque los médicos querían tocar al paciente, querían ver que si tenía el ojo brilloso, entonces sí, ¿nos vamos a demorar 200 años en hacer esto? O sea, es impensado. Entonces, por eso tenemos que poder ser súper disruptivos en esto y provocar que el cambio suceda. Sé que a mí me da lata porque me faltan como 18 años para jubilar y yo no me quiero ir de aquí sin que esto quede implementado, pues me quiero ir con la tranquilidad que finalmente la cuestión va a estar mejor, pues si no vamos a seguir 20, 40 años más y va a seguir así. Yo creo que ahora esta cosa que nos permite la tecnología de poder contactarnos, estamos contactados con gente de todo Chile, con esta facilidad, con las mentes pensantes, que todos pensamos mucho más en conjunto, ¿cierto? Que cada uno por sí mismo, entonces es la oportunidad. Yo creo que hay que aprovecharlo y que nos jubilemos felices, porque finalmente en algún minuto, ¿cierto? Que lo hicimos y le pusimos todo. Entonces, puede seguir siendo disruptiva, Jorge. No, perfecto, a mí me parece perfecto. Estamos bien, tenemos un buen desafío. 18 años, ¿cómo no lo vamos a lograr en 18 años? Muchas gracias, Caro. Tenemos una pregunta y la manito levantada de Blanca Velasco. Voy a leer la pregunta primero y le doy el pase para que pueda desmutearse. Pregunta, ¿cuán importante es para ustedes, profesionales hospitalarios, la relación con APS como parte del funcionamiento en red de cara a los usuarios? Blanca, no sé si ahí quiere expandir un poco en la pregunta. Sí, muchas gracias. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo no trabajo en un hospital, pero sí en pandemia con la Soledad Martínez, que ahora está a cargo de IPRESE, creamos Teletriage, que se llamó Telesalud, se llama ahora Telesalud en el ministerio, y la verdad es que este diagnóstico lo compartimos totalmente, así que, pucha, súper agradecido que lo pongan en forma ya más evaluada, con más tiempo ustedes acá, pero el punto que nos queda, bueno, Telesalud ya está en la mitad de los consultorios de Chile, pero el punto que sale siempre es qué pasa con la derivación, la red, la información, y uno de los principales problemas que vemos, yo sigo colaborando en estas materias, o sea, se termina todo que el departamento que dirige el señor Herrera o el Salud Digital no tiene fondos para financiar Amazon Web Service y que haya WhatsApp, porque esa es una solución efectiva, pero también por otro lado, yo veo que, por lo tanto, ahí también veo lo que decía Carolina y lo que decía Jorge al inicio. Aquí hay un tema que es institucional también, ¿no es cierto? Entonces, vemos esa dificultad institucional que es importante. Y lo otro es que me parece sumamente importante la educación al paciente. Nosotros en Telesalud, en Teletriage, lo que hicimos en los pilotos, principalmente en el servicio Sur, en 10 pilotos, cuando empezamos, fue efectivamente educar no solamente a los usuarios en parte, sino que educar también a los funcionarios. Y educarlos no quiere decir que no supieran, solo influir en lo que Jorge trabajó muy bien, a mi modo de ver, perdona que te califique, pero hemos estado en estos temas de la contactabilidad hace como 5 o 6 años, y el tema de la vinculación, es decir, el contacto de las personas primero, después la tecnología pasa, pero muy fácil cuando hay un vínculo. Entonces, esto de usar bien el box para que cualquier profesional sanitario trabaje, estoy hablando de APS, me imagino que en los hospitales es muy parecido, porque trabajé también en el tema de TeleACD, ese vínculo inicial es clave para fortalecer lo siguiente, pero lo otro también es el financiamiento de la salud y el financiamiento de adopción tecnológica en salud,
formación de los profesionales, así que yo muy contenta de poder estar aquí y poder colaborar en lo que sea también con ustedes en esta forma. Muchas gracias por los comentarios, Blanca. Y no sé si Carolina quiere decir algo, pero efectivamente, o sea, lo que tú dices, como son los desafíos que tenemos. Lo que hemos mostrado un poquito con algunos ejemplos ahí con la Carolina, veo a la Macarena también, que como que el punch de un par de personas es lo que te lleva finalmente a que estas cosas puedan ocurrir, ¿sí? O sea, faltan recursos, siempre van a faltar recursos, siempre va a faltar financiamiento. Pero al menos nosotros, como desde la industria cero, lo que hemos pensado es como vamos desde abajo, decimos nosotros, como desde los hospitales, en vez de ir como desde arriba, que siempre es tan difícil, hasta que en algún momento ya es inevitable, o sea, como eso es lo que yo creo. O sea, va a haber un momento en donde estas comunidades van a ser todo inevitable y ahí vamos a tener que hacer algo un poco más global, ¿sí? Así que para que toda la gente que está aquí, que sigan empujando nomás, hay que, no sé, alguna vez creo que la Macarena me dijo o sea, como uno puede decir un montón de cosas, pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas, hay que lanzarse y hacerlo. Pedir perdón tal vez, no tanto permiso. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas por las preguntas y los aportes, y también a Carolina y Jorge por las respuestas, con tanta claridad. Cerramos así nuestra ronda de preguntas por ahora. Esto nos lleva al final de nuestro primer encuentro de contactabilidad. De parte de todo el equipo de Cero, queremos agradecer especialmente a nuestros expositores, pero también a todas y todos ustedes por participar activamente. Les invito a participar de la comunidad Cero, el link comunidad.cero.ai, para registrarse tal cual como lo hicieron para registrarse ahora. Si no lo han hecho, vayan a hacerlo. Así nosotros tendremos sus datos para contactarlos y hacer este grupo de WhatsApp, avisarles de otros eventos y oportunidades de colaboración que vayamos construyendo. Antes de despedirnos, los quiero invitar a quienes puedan a encender sus cámaras, si es posible, para que podamos tomar una foto de recuerdo de este evento. Ahí nos damos unos segunditos para que puedan encender sus cámaras. Yo voy a tomar la foto, sonrían todos bonitos. Y 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos.